Capítulo 1. La chispa de una noche de verano. El aire de verano olía a pólvora y a hierba recién cortada. Las luces de colores adornaban la plaza del pueblo, mientras la música de la verbena resonaba en cada esquina. Era la típica noche de fiestas patronales donde todo parecía posible. Entre risas, cerveza y canciones que todos conocían, los grupos de amigos se mezclaban en un caos alegre y despreocupado. Pedro, con una cerveza en la mano, observaba el ambiente con una sonrisa relajada. A sus 35 años, había aprendido a disfrutar de esos momentos sin prisas ni expectativas. Su grupo de amigos, al que él llamaba en broma el Consejo de Sabios, charlaba animadamente a su alrededor. La mayoría eran parejas, algunas ya con hijos, y, como siempre, no faltaban los comentarios entre bromas sobre su soltería. A ver si esta noche encuentras a tu media naranja, Pedrito, bromeó Marta, una de sus amigas de toda la vida. Que sí, hombre, añadió Jorge, dando un trago a su cerveza. Con lo majo que eres, no sé cómo sigues soltero. Pedro sonrió, acostumbrado a esos comentarios. La verdad es que estaba bien solo. Después de 2 relaciones largas, había aprendido a valorar su tiempo, sus hobbies y la libertad de no rendir cuentas a nadie. Aunque, en el fondo, a veces echaba de menos esa complicidad especial que solo se encuentra en pareja. Yo estoy bien así, respondió, encogiéndose de hombros. Pero si aparece alguien que valga la pena, tampoco voy a cerrarme. Pues abre bien los ojos. Soltó Marta, señalando con la cabeza hacia la barra. Mira esas chicas, parecen majas. Pedro giró la cabeza y las vio. Un grupo de 5 chicas, todas riendo y hablando entre ellas, esperando su turno para pedir. No pudo evitar fijarse en una de ellas, melena castaña, ojos brillantes y una sonrisa tan contagiosa que parecía iluminarle la noche. Enseguida sintió esa especie de cosquilleo en el estómago que aparece sin previo aviso, como una chispa inesperada. ¿Qué? ¿Te gusta alguna? Susurró a su lado una voz conocida. Era el B.U.D., su amigo inseparable, apodado así porque su parecido con B.U.D. Spencer era innegable. Hombre, gustar tampoco, murmuró Pedro, intentando disimular. Pero esa de la risa pegadiza. No sé, tiene algo. Pues acércate, ¿qué pierdes? Que soy un poco tímido para estas cosas, ya lo sabes. El B.U.D. soltó una carcajada, antes de que Pedro pudiera reaccionar, ya estaba arrastrándolo hacia la barra. La camarera iba de un lado a otro, desbordada por la cantidad de pedidos. La espera se alargaba y Pedro, sin poder evitarlo, soltó una de sus típicas bromas. Como tarde un poco más, nos vamos a hacer blandos aquí. Su comentario provocó una risa espontánea en la chica de la sonrisa pegadiza, que lo miró de reojo. Pedro sintió que el corazón le daba un pequeño vuelco. No sería mala idea pedir todas las cervezas de golpe y ahorrarse la cola, añadió él, sin poder dejar de mirarla. Sí, pero con el calor que hace, en media hora tendrías agua chirri, contestó ella, guiñándole un ojo. Pedro sonrió. La conexión fue instantánea. Esa forma de responderle con naturalidad, sin coqueteos forzados, le gustó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando se giró hacia el B.U.D., este le lanzó una mirada cómplice. ¿Te ha gustado, susurró. Que no, hombre, murmuró Pedro, aunque ni él mismo se lo creía. Finalmente, consiguieron sus cervezas y volvieron con su grupo, pero durante el resto de la noche, Pedro no pudo evitar buscarla con la mirada entre la multitud. A veces, sus ojos se cruzaban brevemente, y aunque ninguno de los dos se acercó, esas miradas robadas bastaron para que Pedro se fuera a casa con una sensación extraña, como si algo dentro de él hubiera despertado. Esa noche, mientras se tumbaba en la cama, no podía dejar de pensar en ella. No como si hubiera encontrado al amor de su vida, pero sí con esa curiosidad que se queda dando vueltas en la cabeza. ¿Quién sería esa chica? ¿Volvería a verla en la siguiente verbena? Lo que Pedro no sabía era que ese fugaz encuentro sería el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. Mensajes que encienden el deseo. Los días posteriores a la verbena transcurrieron con la rutina habitual de Pedro, trabajo,
entrenamientos de running y alguna cerveza con su grupo de amigos. Sin embargo, había algo diferente en su mente. De vez en cuando, la imagen de aquella chica de la sonrisa contagiosa aparecía sin previo aviso, como un eco que se negaba a desvanecerse. No era algo que lo obsesionara. Después de todo, Pedro llevaba años disfrutando de su soltería sin complicaciones. Pero esa breve conversación en la barra, esas miradas fugaces entre la multitud, habían dejado una chispa encendida en su interior. ¿En qué piensas, Pedrito?, preguntó Marta, sonriendo con picardía mientras tomaban algo en la terraza del bar. ¿Yo? En nada, respondió él, dando un trago a su cerveza. Ja. Venga ya. Se te nota en la cara. ¿Tiene algo que ver con la chica del otro día? Pedro negó con la cabeza, pero la sonrisa que se le escapó lo delató. Tampoco fue para tanto, dijo encogiéndose de hombros. Solo unas risas y ya está. Ni siquiera sé su nombre. Pues a ver si la ves en la próxima verbena. ¿No es dentro de un par de días? Pedro no respondió, pero una parte de él no podía evitar preguntarse si volvería a encontrársela. 2 días después, el pueblo volvió a llenarse de luces, música y gente. La segunda verbena prometía ser tan animada como la primera. Pedro, acompañado de Elbeude y el resto del grupo, caminaba por las calles iluminadas con farolillos, disfrutando del ambiente festivo. Mira, Pedrito, susurró Elbeude, dándole un codazo suave. Ahí están las chicas del otro día. Pedro levantó la mirada, y efectivamente, allí estaban. El corazón le dio un pequeño salto cuando reconoció a la chica de la sonrisa contagiosa. Llevaba unos vaqueros cortos y una camiseta blanca sencilla, pero para Pedro, destacaba entre todas las demás. Venga, acércate y dile algo, insistió Elbeude. ¿Qué no, hombre, qué le voy a decir? Respondió Pedro, sintiendo esa timidez que siempre le asaltaba en estos casos. Pues nada, vamos los dos y ya se verá. Antes de que Pedro pudiera responder, su amigo ya lo estaba arrastrando hacia el grupo de chicas. El encuentro fue casual y natural. Después de un saludo rápido, Elbeude rompió el hielo con su habitual desparpajo. ¿Qué? ¿Hoy la camarera tarda menos o también hay que hacer cola? Las chicas rieron, y la conversación fluyó con facilidad. Pedro aprovechó para dirigirse a la chica que no lograba quitarse de la cabeza. ¿Cómo acabasteis la otra noche? ¿Os tocó esperar mucho en la barra? Preguntó, intentando sonar relajado. Nada, lo justo. Al final nos fuimos a bailar, respondió ella, sonriendo con esa expresión que a Pedro le desarmaba. Pues a ver si hoy hay menos colas y más baile, añadió él, sorprendiéndose a sí mismo con ese comentario que sonaba más atrevido de lo habitual en él. La chica lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión, pero antes de que pudiera responder, otra de las chicas propuso seguir caminando hacia la plaza principal. Bueno, igual nos vemos luego, dijo Pedro, intentando sonar despreocupado. Seguro que sí, respondió ella, dedicándole una última sonrisa antes de alejarse con sus amigas. La noche avanzó entre música, risas y cervezas. Los dos grupos volvieron a encontrarse en la plaza, poco a poco, la distancia entre Pedro y la chica se fue acortando. Bailaron, bromearon y compartieron miradas que hablaban más que las palabras. Aunque Pedro seguía sin saber su nombre, la complicidad entre ellos crecía a cada minuto. Fue cerca de la medianoche cuando Pedro, reuniendo todo su valor, aprovechó un momento en que estaban a solas para dar el siguiente paso. Oye, por si volvéis otro día a las fiestas, dijo, sacando el móvil del bolsillo. ¿Te importa si nos intercambiamos los números? Así podemos quedar todos para cenar. Ella arqueó una ceja, divertida. ¿Solo para cenar? Preguntó con una sonrisa traviesa. Bueno. Y para no tener que hacer cola solos en la barra, bromeó Pedro, sintiendo como el corazón le latía más rápido. La chica soltó una carcajada, y sin dudarlo, le dictó su número. Me llamo Ana, añadió al final, mirándolo a los ojos. ¿Y tú? Pedro, ¿no? Sí, respondió él, sin poder evitar sonreír. Pedro.
Pues ya tienes mi número, Pedro. A ver si sabes usarlo, añadió ella, guiñándole un ojo antes de volver con sus amigas. Pedro se quedó unos segundos parado, sintiendo una mezcla de alegría y nerviosismo. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se removió de una forma que creía olvidada. Guardó el móvil en el bolsillo y, al girarse, se encontró con la mirada cómplice del BUD. ¿Ves? Te lo dije, le susurró, dándole una palmadita en el hombro. Esa chica te gusta más de lo que quieres admitir. Pedro no respondió, pero la sonrisa que se dibujó en su rostro hablaba por sí sola. Aquella noche, al acostarse en su cama, miró el móvil durante unos segundos, dudando si escribirle o esperar al día siguiente. Finalmente, con una sonrisa en los labios, abrió WhatsApp y escribió. Pedro, ¿sigues viva después de tanto baile o necesitas una ambulancia? La respuesta no tardó en llegar. Ana, sigo viva, pero un poco más y acabo haciendo cola para pedir aire. Pedro soltó una carcajada, sintiendo como esa chispa inicial se convertía en algo más. Aunque aún no lo sabía, aquel primer mensaje sería el inicio de una historia que dejaría una huella imborrable en su vida. Capítulo 3. El beso que lo cambió todo. Los días siguientes al intercambio de números estuvieron llenos de mensajes que, poco a poco, fueron convirtiéndose en una rutina especial. Al principio, las conversaciones giraban en torno a temas casuales, anécdotas del trabajo, bromas sobre las carreras populares a las que Pedro asistía y los planes para las próximas fiestas del pueblo. Sin embargo, con el paso de los días, los mensajes comenzaron a tener un tono diferente. Había algo en la forma de hablar con Ana que lo descolocaba. Su humor espontáneo, sus respuestas rápidas y esa mezcla de dulzura y picardía lo hacían sonreír frente a la pantalla sin darse cuenta. Pedro, que llevaba años disfrutando de su independencia, empezó a notar cómo esperaba con ansias cada notificación de su móvil. Ana, ¿ya estás entrenando para la próxima carrera o solo corres cuando hay público para aplaudirte? Pedro, yo corro para que no me pillen las deudas. Pero si quieres, te entreno para que corras más rápido que el camarero de la verbena. Ana, ¿acepto? Pero si pierdo, pagas tú las cervezas. Aquellos mensajes, ligeros y llenos de complicidad, fueron acercándolos más de lo que ninguno de los dos quería admitir. Y aunque Pedro seguía diciéndose a sí mismo que estaba bien solo, cada vez era más difícil ignorar la forma en que Ana se había colado en su vida sin previo aviso. Un viernes por la noche, Pedro se reunió con sus amigos en el bar de siempre. La cerveza fría y las conversaciones animadas creaban ese ambiente familiar que tanto disfrutaba. Sin embargo, esa noche algo era diferente, de vez en cuando, sacaba el móvil para comprobar si había mensajes. Y cuando la pantalla se iluminaba con el nombre de Ana, la sonrisa le salía sin esfuerzo. ¿Te vas a echar novia, Pedrito? Preguntó Marta, observándolo con una ceja arqueada. ¿Qué dices? Solo hablamos, no es nada serio, respondió él, pero ni siquiera logró convencerse a sí mismo. Ya, claro. Pues tienes una sonrisa de tonto que dice lo contrario. Pedro negó con la cabeza y guardó el móvil en el bolsillo, decidido a no darle más vueltas. Sin embargo, justo en ese momento, la pantalla volvió a iluminarse. Era un mensaje de Ana. Ana, ¿estás en el pueblo? Porque si es así, podríamos vernos. Estoy con unas amigas por el centro. Pedro sintió un cosquilleo en el estómago. Durante unos segundos, dudó si responder o no. Pero antes de que su parte más racional pudiera frenarlo, sus dedos ya estaban escribiendo. Pedro, sí, estoy con unos amigos. ¿Dónde estáis vosotras? La respuesta no tardó en llegar, y en cuestión de minutos, los dos grupos estaban juntos de nuevo. Las conversaciones fluyeron como siempre, entre bromas, anécdotas y risas contagiosas. Pedro notaba cómo, poco a poco, la distancia física entre él y Ana se iba acortando. Sus miradas se cruzaban con más frecuencia, y los roces casuales parecían cargar el aire de una electricidad difícil de ignorar. En un momento dado, Ana se levantó y se acercó a Pedro, inclinándose ligeramente hacia él para que pudiera escucharla por encima del ruido del bar. Voy al cajero a sacar dinero. ¿Me acompañas?
Pedro sintió como su corazón aceleraba el ritmo. Claro, respondió, intentando sonar relajado. Salieron del bar y caminaron juntos por las calles adoquinadas del pueblo, iluminadas por las farolas antiguas que arrojaban una luz cálida y suave. El aire nocturno tenía ese toque fresco y agradable del final del verano, y el sonido lejano de la música de la verbena llegaba amortiguado por la distancia. Así que... ¿Quieres que te haga de guardaespaldas? Bromeó Pedro mientras caminaban. Nunca se sabe quién puede atacar en un pueblo tan peligroso como este, respondió Ana, sonriendo de lado. Al llegar al cajero, Ana introdujo la tarjeta mientras Pedro se apoyaba contra la pared, observándola con disimulo. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, resaltando el brillo de sus ojos y la curva suave de sus labios. Pedro sintió una especie de nudo en el pecho, esa mezcla de nervios y anticipación que no sentía desde hacía años. Cuando Ana terminó y guardó el dinero en su bolso, se giró hacia él con una expresión que mezclaba diversión y algo más profundo, algo que Pedro no supo descifrar del todo. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Fue Ana quien dio el primer paso. Sin pensarlo demasiado, se acercó a Pedro, con un movimiento suave pero decidido, le tomó la cara entre las manos y lo besó. El impacto del beso fue como una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Los labios de Ana eran suaves, cálidos, y el contacto despertó en Pedro una mezcla de sorpresa y deseo que le dejó sin aliento. Durante un segundo, se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. Pero en cuanto su mente logró alcanzarlo, sus brazos rodearon la cintura de Ana y la atrajeron hacia sí, profundizando el beso con una pasión contenida durante semanas. Sus cuerpos se apretaron, y Pedro sintió como el corazón le latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. El tiempo pareció detenerse mientras sus labios se exploraban con urgencia, cada caricia, cada roce cargado de una necesidad que ninguno de los dos podía ignorar. El aire nocturno parecía más denso, y el leve sonido de sus respiraciones entrecortadas se mezclaba con la música lejana, creando una burbuja donde solo existían ellos dos. Finalmente, cuando el aire comenzó a escasear, sus labios se separaron con lentitud. Ana lo miró a los ojos, y en su sonrisa había algo travieso pero también vulnerable, como si ese beso hubiera abierto una puerta que ya no podían cerrar. Supongo que, esto no estaba en el plan, murmuró Pedro, con la respiración aún agitada. Los mejores planes son los que no se planean, respondió Ana, rozando sus labios una vez más antes de dar un paso atrás. ¿Volvemos con los demás? Pedro asintió, aunque todavía sentía las manos temblorosas y el corazón desbocado. Mientras caminaban de regreso al bar, las palabras de Elbeude resonaban en su cabeza: «Te gusta más de lo que quieres admitir». Y en ese momento, Pedro supo que tenía razón. Lo que había empezado como una atracción ligera y sin expectativas se había convertido en algo que ya no podía ignorar. Ese beso lo había cambiado todo. Y aunque aún no sabía hacia dónde los llevaría ese camino, una cosa era segura: Ana ya no era solo una chica más. Era la chispa que había encendido algo en su interior. Algo que, le gustara o no, ya no podía apagar. Capítulo 4. Decisiones que marcan el destino. El aire fresco de la mañana rozaba el rostro de Pedro mientras avanzaba por el sendero de tierra, rodeado de árboles cuyos troncos se alzaban como guardianes silenciosos. Las hojas crujían bajo sus zapatillas, y el canto lejano de los pájaros rompía el silencio del bosque. El cielo, de un azul pálido salpicado de nubes, prometía un día soleado. A su lado, Ana caminaba con paso ligero, sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo y el aire frío. Habían quedado para hacer senderismo, una excusa perfecta para hablar sin la presión de un bar o el bullicio del pueblo. Pedro llevaba días dándole vueltas a lo que sentía. Desde aquel beso junto al cajero, algo dentro de él había cambiado. La chispa inicial se había convertido en una llama difícil de ignorar. Pero, junto a esa emoción, también había surgido un miedo que le apretaba el pecho. Miró de reojo a Ana, que caminaba unos pasos por delante, con el cabello recogido en una coleta alta y la mirada fija en el sendero. La luz del sol filtrándose entre las ramas dibujaba destellos dorados sobre su piel, y Pedro sintió un nudo en la garganta. ¿Y si volvía a salir herido?
¿Y si apostaba por ella y, al final, no funcionaba? Respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. No podía seguir así, atrapado entre el deseo y el miedo. Necesitaba hablar con Ana, aunque la idea de exponer sus sentimientos lo pusiera nervioso. ¿Te gusta este sitio?, preguntó, rompiendo el silencio. Mucho, respondió ella, girándose con una sonrisa. Es tranquilo, diferente al ajetreo de la ciudad. Me gusta poder desconectar así. Pedro asintió, pero las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. Durante varios minutos, caminaron en silencio, hasta que llegaron a un claro donde la luz del sol bañaba la hierba. Allí, Pedro se detuvo, tomó aire y se volvió hacia Ana. Oye, empezó, pasando una mano por su nuca, nervioso. Quiero hablar contigo de algo. Ana arqueó una ceja, curiosa, y se acercó un poco más. ¿Tan serio es? Pedro soltó una risa nerviosa. Más o menos. Es que... Mira, me gustas, Ana. Me gustas de verdad. Pero llevo mucho tiempo solo, y cuando empiezo una relación, lo doy todo. No quiero que me hagan daño otra vez. Ella lo miró en silencio, dejando que continuara. Además, está lo de la diferencia de edad. Yo tengo 35 y tú, 22. No sé si eso puede ser un problema para ti, añadió, bajando la mirada hacia el suelo. Ana dio un paso más, acortando la distancia entre ellos. ¿Y para ti? ¿Es un problema? Pedro levantó la vista, encontrándose con sus ojos claros, llenos de una mezcla de curiosidad y algo más difícil de definir. No lo sé. A veces pienso que no importa, pero otras veces me pregunto si, con el tiempo, las cosas cambiarían. Y también está el tema de lo que quieres tú. No sé si buscas algo serio o si solo quieres disfrutar del momento. Ana desvió la mirada, como si buscara las palabras adecuadas. La verdad es que, tampoco estoy segura, confesó tras unos segundos de silencio. Me gusta estar contigo. Me río, me siento bien. Pero llevo poco tiempo soltera después de mi última relación, y no sé si estoy preparada para empezar algo serio otra vez. Prefiero ir poco a poco, sin ponerle etiquetas a esto. Las palabras de Ana cayeron sobre Pedro como un jarro de agua fría. Aunque en el fondo las había sospechado, escucharlas en voz alta dolía más de lo que quería admitir. Ya, murmuró, apartando la mirada hacia los árboles. Pero eso no significa que no me importes, añadió Ana, tocándole suavemente el brazo. Solo necesito tiempo para saber lo que quiero. Pedro cerró los ojos un instante. Las imágenes de sus relaciones pasadas desfilaron por su mente, recordándole las noches en las que se había acostado con el estómago encogido, preguntándose en qué momento todo había empezado a ir mal. No quería volver a pasar por lo mismo. No esta vez. Mira, Ana, dijo al fin, con un tono más firme. Yo no quiero medias tintas. Cuando estoy con alguien, estoy al 100%. No busco una amistad con derecho a roce ni algo a medias. Si tú no estás en la misma sintonía, es mejor que lo dejemos ahora, antes de que alguien salga herido. Los ojos de Ana reflejaron una mezcla de sorpresa y tristeza. Abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Durante unos segundos, ambos se miraron en silencio, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto demasiado denso. ¿Estás seguro de eso?, preguntó ella en voz baja. Pedro asintió, aunque en su interior la respuesta no era tan clara. Sí. Prefiero cortar ahora antes de que esto se complique. No quiero volver a pasar por lo mismo. Ana bajó la mirada, mordiéndose el labio con gesto pensativo. Finalmente, asintió con una pequeña sonrisa triste. Lo entiendo. Y respeto tu decisión. Solo espero que no te arrepientas más adelante. Pedro forzó una sonrisa, pero en su interior sentía un vacío difícil de explicar. Sin decir nada más, reanudaron la caminata en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El resto del sendero transcurrió entre frases cortas y sonrisas forzadas,
como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos. Al llegar al final del recorrido, se detuvieron junto al coche de Pedro. El viento agitaba suavemente los cabellos de Ana, y durante un segundo, Pedro deseó poder abrazarla, detener el tiempo y borrar la distancia que se había creado entre ellos. Pero ya era tarde. Cuídate, Pedro, dijo Ana, con una sonrisa melancólica. Tú también, respondió él, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La vio alejarse, y con cada paso que ella daba, algo dentro de él parecía desmoronarse. Se apoyó contra el coche y cerró los ojos, respirando hondo para ahogar la punzada de dolor que le apretaba el pecho. ¿Había hecho lo correcto, o acababa de dejar escapar algo que podía haber sido especial? El eco de esa pregunta lo acompañaría durante los días siguientes, como un susurro constante que se negaba a desaparecer. Y aunque intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta, no podía evitar preguntarse si, en algún rincón del futuro, sus caminos volverían a cruzarse.